Vox se querellará contra Sánchez por los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Abascal afea que Sánchez esté reteniendo la ayuda para extorsionar a la oposición. 10 días después de su última intervención pública ante los medios de comunicación, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su formación presentará una querella contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y otros miembros del Ejecutivo Central por los delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro. Así lo ha anunciado Abascal en una declaración por vídeo, emitido a través de su canal de YouTube y sin posibilidad de preguntas, como hizo también el pasado sábado 2 de noviembre para valorar los efectos de la Dana. Tras una reunión de trabajo con la dirección del partido ante la tragedia de la Dana, Abascal ha acusado a Sánchez de lavarse las manos, mientras los ciudadanos padecían los efectos devastadores de la Dana y sufrían saqueos. Durante su declaración, que apenas ha durado 7 minutos, Abascal ha criminalizado a Sánchez por tomar como rehenes a las víctimas, vinculando la aprobación de los presupuestos generales del Estado a la respuesta económica de la tragedia. Abascal afea que Sánchez esté reteniendo la ayuda para extorsionar y chantajear a la oposición. El líder de Vox critica la respuesta tardía que ha tenido el gobierno central, al que acusa de insultar a los afectados anunciando un plan de respuesta inmediato una semana después de la tragedia. Insiste en la necesidad de haber declarado la emergencia nacional que de manera consciente el gobierno de Pedro Sánchez no hizo. En este sentido, Abascal atribuye a un nauseabundo cálculo político la ocultación de las cifras de fallecidos y desaparecidos. El líder de Vox, además, ha recordado la pésima imagen que dio la Cámara Baja el pasado miércoles al no suspender el pleno extraordinario para repartirse Radio Televisión Española, aún teniendo todavía un mes por delante para convalidar el decreto sobre la corporación. En el día clave, la prioridad de Sánchez era asaltar RTVE para tomar totalmente el control político y subir los impuestos. Ha deslizado Abascal haciendo referencia a las enmiendas del proyecto de ley del impuesto de sociedades y las subidas de impuestos para el diésel y el tabaco, entre otros. Abascal sí asistió presencialmente a la votación del pasado martes en la Cámara Baja, rechazando la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque no salió a la calle para acompañar a los varios miles de agentes de los diferentes cuerpos policiales españoles que se concentraron frente al Congreso de los Diputados, mostrando su absoluta disconformidad con el acuerdo PSOE-Bildu. Antes de que te marches del canal, recuerda compartir este vídeo en tus redes sociales, para de esta manera ayudarnos a llegar a mucha más gente. Además, y lo más importante, y si te apetece, también queremos leer tu opinión en todo este asunto. Anímate y déjanos un comentario. Un saludo. Quiero, en nombre de Vox, reiterar nuestro pésame a las familias de los fallecidos en la tragedia de Valencia, nuestro abrazo a los familiares que aún no han encontrado a los desaparecidos y nuestra promesa de hacer todo lo posible para que recuperen el futuro aquellos que lo han perdido todo. Quiero también agradecer a los voluntarios, a esa cantidad tremenda, sobre todo de gente joven, de toda España y de todas las ideas, que han estado ayudando sin mirar a quién y que sí dieron una respuesta inmediata y estaban sobre el terreno al día siguiente, ayudando donde aún no había llegado la administración. Ellos son lo mejor de España, con sus toneladas de ayuda, con sus toneladas de solidaridad y con sus toneladas de ejemplo para todos los demás. Pero además de ayudar, nosotros tenemos la obligación de denunciar. Tenemos la obligación de denunciar que el Estado autonómico fallido presidido por Sánchez y sus organizaciones no gubernamentales subvencionadas no solo no han ayudado, no solo no han llegado a tiempo, sino que han entorpecido y han criminalizado la ayuda de los voluntarios. Todavía hoy hay pueblos y zonas donde no han visto un policía, un militar o un bombero, y donde solo ha llegado la ayuda de los voluntarios de toda España. Hasta ayer ni siquiera conocíamos, porque seguían ocultándolo, las cifras de muertos y de desaparecidos. Todo ha sido un nauseabundo cálculo político,
para maquillar la mayor tragedia de las últimas décadas y para ocultar la responsabilidad criminal de las administraciones y de los políticos. La magnitud de la tragedia, desde un punto de vista humano y material, se ha agravado como consecuencia de la actuación política de Pedro Sánchez. Advertimos a los españoles de que lo peor de Sánchez estaba por llegar, y los españoles lo han padecido en sus propias carnes durante estos días. Las prioridades de Sánchez ante la tragedia las han visto todos los valencianos y todos los españoles. En el día clave, la prioridad de Sánchez era saltar Radio Televisión Española para tomar totalmente el control político y subir los impuestos, cuando los españoles estaban abandonados y ahogándose. Su actitud insensible ante nuestros compatriotas que aún estaban anegados por el agua, conviviendo entre cadáveres y padeciendo saqueos, fue aún peor. Se lavó las manos en una evasión competencial absolutamente criminal, negando la ayuda militar, rechazando la ayuda internacional y criminalizando la ayuda de los voluntarios. Y pronunciando aquella frase que le perseguirá para siempre, de si quieren ayuda, que la pidan. No contento con eso, pretendió fotografiarse en la zona devastada y entre la gente que lo había perdido todo, en mitad de la ira popular. ¿Podía empeorarlo? Sí. Sánchez siempre puede empeorar las cosas. Y ayer lo hizo, tomando como rehenes a las víctimas de esta tragedia y vinculando los presupuestos de Sánchez y de sus socios a la respuesta económica a la tragedia. Ayer lo hizo, utilizando a las víctimas como escudos humanos, reteniendo la ayuda mientras no recibía el apoyo de la oposición y por lo tanto extorsionando y chantajeando a la oposición que tiene el deber de controlar y de vigilar al gobierno. No tiene ningún límite, no tiene ningún escrúpulo y no tiene ninguna empatía. ¿Podía ser peor? Sí, y ayer también lo hizo. Una semana después del inicio de la tragedia, anunció un plan al que se atrevió a bautizar como plan de respuesta inmediata, en un gigantesco insulto a los valencianos, a los españoles y sobre todo a las víctimas de esta tragedia. En este tema, al menos no se han atrevido a sacar el comodín de Franco. Pero no hacía falta irse tan lejos en el tiempo. Y hoy hay muchas preguntas que tienen que responder. ¿Por qué paralizaron las presas que estaban proyectadas y aprobadas en la zona que ahora ha padecido la tragedia? ¿Por qué no construyeron las infraestructuras hídricas proyectadas para paliar las riadas en una zona que las había padecido de manera dramática desde hace siglos? Sabemos por qué. El fanatismo climático mata. Las políticas de Bruselas matan. La política de Pedro Sánchez mata. Como también mata no avisar a la población y después dejarla abandonada. Como también mata no llevar la ayuda del ejército desde el minuto 1. Como también mata rechazar la ayuda internacional y la de los voluntarios. Y como también mata criminalizar al pueblo que lo ha perdido todo. Y ahora nuestro deber, uno de nuestros deberes, como tercera fuerza política en España, es exigir responsabilidades ante los atropellos constantes de Pedro Sánchez y de su gobierno. Espero que nadie se olvide de esto. No se puede blanquear más a este gobierno. No se puede ceder a ninguno de sus chantajes. Hay que hacerle oposición. Oposición total. Oposición. Porque eso es lo que nos exigen los españoles, y para eso nos eligieron. Por ellos hay que seguir denunciando las tropelías de este autócrata. Nosotros lo hacemos políticamente y lo hacemos también en los tribunales. Y por eso puedo anunciarles hoy que Vox presentará una querella contra Pedro Sánchez y otros miembros de su gobierno por los delitos de homicidio imprudente y de omisión del deber de socorro. Declarar la emergencia nacional no era una opción. Era un deber inexcusable e ineludible.
y de manera consciente no lo hicieron. Ahora tendrán que pagar por ello.